Bien, hermanos, siempre es un santo privilegio estar en la presencia de nuestro Dios y en la presencia de su amado pueblo. Esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo, yo quisiera que juntos leyéramos una escritura. La encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y leeremos los primeros 2 versículos. Dice la palabra del Señor de esta manera. Segunda a los Corintios 4, 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Que el Señor nos bendiga con su presencia y la meditación de su palabra. Qué maravilloso, hermanos, es cuando nos sentamos con un corazón, con oídos dispuestos a oír la sana enseñanza que viene de la boca de nuestro Señor para instruirnos. ¿Qué es la sana doctrina? Hermanos, la sana doctrina está puesta en la revelación de Dios, especialmente para esta dispensación de la iglesia, para instruir a la iglesia. ¿Con qué sentido? En el sentido de que la iglesia aprenda a vivir bien, conforme a la voluntad de Dios. Para eso aprendemos la sana enseñanza, la sana doctrina. Para que al escucharla, hermanos, afecte nuestras vidas, transforme nuestros caracteres, nuestros ideales, nuestras motivaciones, aún nuestras costumbres. Todo tiene que ser afectado, hermanos, por la palabra de Dios, porque la palabra de Él es viva y es eficaz. No aprendemos, hermanos, para mayor conocimiento. Desde luego que eso es bueno. Pero que ese conocimiento a la vez, hermanos, nosotros seamos transformados cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso padezco dolores de parto, decía el apóstol Pablo. Para que Cristo sea formado en vosotros. Podemos preguntarnos, ¿cuál es la disposición de nosotros para que esa palabra de Dios encuentre cabida en nosotros? El espacio para que esa palabra nos haga ver todo lo que necesitamos seguir siendo cambiados. Habrá entre nosotros alguien que diga, no, esa palabra ya afectó tanto mi vida que ya no hay nada que me pueda cambiar. Nadie podemos decir eso. Por el contrario, hermanos, cada día que oímos la palabra del Señor nos señala áreas de nuestra vida que necesitan corregirse o mejorarse. ¿No les parece a ustedes?
Muy bien. Viene a mi mente, hermanos, aquí no vamos a usar experiencias personales, sino que siempre nos vamos a ir a la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo a los Corintios en una oportunidad les escribió diciéndoles: sed imitadores de mí. Pero no se quedó allí. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahí indicó él la regla básica. Es como que si estuviera diciéndonos el apóstol Pablo: síganme a mí porque yo sencillamente sigo al Señor Jesucristo. No me sigan directamente a mí. Juntos vamos a seguir al Señor Jesucristo. Porque Él es el autor, hermanos, de la fe. A Él debemos seguir, a Él solamente. Nunca nos va a defraudar. Él va a estar con nosotros en todo momento. Él decía más adelante: porque yo os he enseñado lo que también asimismo recibí. Porque yo os he enseñado lo que también asimismo recibí. Primero, el apóstol Pablo fue enseñado antes de que él fuera usado para enseñar a la iglesia. Podemos ahondar un poquito el tiempo que él estuvo después de su llamado en aquel desierto por 3 años, y de ahí su ausencia por 14 años hasta que tuvo contacto con los apóstoles. Pero podríamos ver, hermanos, que durante todo ese tiempo él estaba siendo enseñado directamente por el Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Hablar del apóstol Pablo, hermanos, él ya señaló que el ejemplo de los ejemplos a quien debemos de seguir en la enseñanza es al Señor Jesucristo. Porque todo lo que emana de Él es verdad. Todo lo que emana de Él es para beneficio, para bendición de su pueblo. Y Él nunca nos va a decir un engaño o una mentira. Él siempre nos va a hablar con la verdad, y por eso Él es digno y confiable en todo el sentido de la palabra, porque es el bendito santo Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en carne. Ya el apóstol Pablo, ya maduro, con conocimiento de la palabra, con experiencia de enseñanza, él dice estas palabras a la iglesia de Corinto: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. A eso hemos sido llamados, hermanos, a predicar la verdad de Dios, no lo que yo considero como yo la interpreto a mi manera. No, el esfuerzo que debemos de hacer es analizar a través de toda la Escritura el pensamiento, el corazón que Dios plasmó en esa enseñanza, porque es única y es universal, no para algunos, sino que para toda la iglesia, para todo su pueblo. Enseñar la palabra de verdad, qué privilegio más grande.
Sigue diciendo, sino por la manifestación de la verdad. Hermanos, si queremos que el ministerio sea floreciente, hablemos la verdad. En el sentido de que cuando hablemos la verdad de la palabra de Dios, vamos a tener el total respaldo del Dios de la Biblia, del Dios de la palabra. Él estará respaldándonos en todo momento por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Si enseñamos sana doctrina, sana enseñanza, nuestra conciencia estará transparente, primero delante de Dios y luego delante de la iglesia, porque no adulteramos y no vamos a dar falsa enseñanza, sino que lo que hemos aprendido del Señor. Qué hermoso es esto, hermano. Vayamos un poquito más adelante. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 en adelante. Hemos aprendido del Señor Jesucristo en los evangelios. Y ahora, hermanos, la doctrina el Señor la dejó a sus apóstoles. El apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, hablando a la iglesia de Tesalónica, dice, capítulo 2, versículo 10 en adelante: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Puntos básicos de la sana doctrina, mis hermanos. En la palabra del Señor siempre vamos a encontrar algunas guías para comprender mejor la Escritura. El Señor se ocupa de tratar con cada uno de nosotros y nos toma de la mano y emplea, por así decirlo, el método inductivo, que va de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido. Él no nos empieza a dar enseñanza que no vamos a comprender en un determinado momento. Él nos da una revelación progresiva. Cuando hemos aprendido la A espiritual, nos enseña la B. Cuando hemos comprendido la B, nos enseña la C. Y con el transcurso de los años, a los 10, 15 años, hermanos, ya tenemos
un conocimiento mayor, más amplio del contenido de la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, porque es el mejor maestro. Y nosotros, hermanos, sus alumnos, seguimos aprendiendo de él. En primer lugar, toda doctrina es fundamental. Es fundamental porque forma parte de un todo, hermanos. Todo proviene de la mente y del corazón de Dios. Toda doctrina, mis hermanos, fue revelada, fue inspirada por Dios a sus santos hombres. Un solo pensamiento, una mente, un corazón de Dios para nosotros. Y como es un solo pensamiento, hermanos, una sola enseñanza, ahora para la iglesia, años atrás fue para el pueblo de Israel, ahora es para la iglesia, nosotros hemos aprendido, mis hermanos, que la Biblia, siendo la misma palabra de un solo Dios, se explica a sí misma. Se explica a sí misma, o dicho de otra manera, la misma Biblia, la misma palabra de Dios es su mejor intérprete. La misma palabra de Dios es su mejor intérprete. Y por eso necesitamos nosotros conocer el contexto general del pensamiento de revelación de Dios para nosotros. Y ahí nosotros vamos a ir comprendiendo, asimilando, practicando, viviendo la sana doctrina. La doctrina es íntegra. La doctrina es íntegra en segundo lugar. ¿Por qué decimos esto? Porque toda interpretación se debe de hacer a la luz del contexto general del pasaje que estamos analizando, ya sea el inmediato o el mediato del pasaje, el contexto de un determinado libro o el contexto general de toda la Biblia. El contexto general de toda la Biblia, hermanos, nos habla de 4 puntos importantes. Y de ahí vamos a comprender a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de todos los 66 libros inspirados, que el pensamiento Dios lo trasladó de una manera ordenada, porque Él es sabio. En primer lugar, hermanos, la Escritura nos habla de la creación, ¿verdad? Nos habla de la creación. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Luego nos habla de la caída. Luego nos habla de la redención. Y por último nos habla de restauración. El propósito de Dios es restaurar todas las cosas como al principio. Y todo análisis tiene que ser a la luz de todo este contexto. ¿Quién es Dios? Su carácter, sus atributos, su creación, su eterno poder, su deidad, su omnisciencia, etcétera. ¿Por qué vive el hombre en miseria? ¿Por qué durante toda la historia el hombre vive en miseria? Por la caída del hombre, por haber desobedecido la palabra de Dios. ¿Cuál fue la promesa de Dios? En el mismo libro de Génesis 3:15 está ya la promesa de la redención, hermanos,
cuando Dios promete a través de la simiente de la mujer un Salvador. Y de ahí la Escritura nos viene hablando de redención, para luego conocer el propósito eterno de Dios, que es la restauración para los suyos. Porque Dios quiere morar con su pueblo, no un mes, un año. Quiere morar con nosotros para siempre. Ese es el objetivo primordial de toda la Escritura. Toda la doctrina es beneficiosa para la iglesia. Poseemos, hermanos, toda la revelación en este libro. No como antes, algunos tenían parte de la revelación. Los antiguos testamentarios solo tenían una parte de la revelación de Dios. Ahora nosotros tenemos toda la revelación desde Génesis hasta Apocalipsis. Antes había muchos misterios que el pueblo de Israel desconocía. Por ejemplo, el misterio de la iglesia. Ahora nosotros lo conocemos porque ha sido revelada a la iglesia. No solamente tenemos toda la revelación, hermanos, sino que tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que Él nos guía a toda verdad. Él nos recuerda la palabra. Él no solo nos ilumina, sino que nos la recuerda en momentos oportunos, cuando la palabra del Señor debe de venir a mente y corazón y ponerla en obra. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12, escribe: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, hablando de la palabra del Señor, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Hermanos, una de las claves de la enseñanza es la repetición. Una de las claves de la enseñanza es la repetición, en el sentido de que muchos, en el caso mío, soy duro para asimilar, no tengo retentiva, entonces necesito estar repitiendo hasta que esa palabra, hermanos, queda grabada en mente y corazón. Y gracias al Señor por la paciencia que me ha tenido a mí y probablemente a muchos de ustedes. Muy bien. Podríamos decir, hermanos, que otro punto básico de la sana doctrina es que la doctrina regula la vida de la iglesia. La doctrina que regula la vida de la iglesia no la encontramos en el Antiguo Testamento, ustedes lo saben. En el Antiguo Testamento encontramos ordenanzas, mandamientos que regulan la vida del pueblo de Israel, pero no la iglesia. Esa doctrina que va a regular a la iglesia la encontramos en el Nuevo Testamento. Para ser más específicos, no en los evangelios, sino que en las cartas apostólicas. Ese es el orden que trae la palabra del Señor. Segunda a Timoteo, capítulo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué sucede con el Antiguo Testamento entonces? ¿No nos debe de interesar? No, hermanos, yo no estoy diciendo eso.
Yo sé que muchos predicadores, lectores de la palabra y pueblo en general han experimentado lo que la mayoría de nosotros hemos experimentado. Que cuando tenemos un conocimiento básico del Antiguo Testamento, hermanos, nuestra mente va a comprender mejor las verdades para nosotros, para la iglesia en el Nuevo Testamento. Esto es precioso. A mayor conocimiento del Antiguo Testamento, a mayor luz, vamos a comprender de mejor manera toda la enseñanza para nosotros, la iglesia, en el Nuevo Testamento. Otro principio, hermanos. Decía que en la doctrina vemos el carácter y atributos de Dios. Antes, un conocimiento intelectual de Dios. Se le preguntaba a alguien, ¿cree en Dios? Sí, creo en Dios. Pero ¿qué Dios era el que conocía? Nosotros ahora conocemos a un Dios santo, ¿verdad, hermanos? A un Dios eterno, a un Dios omnipotente. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos espirituales te ven. Yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad, hermanos? Qué glorioso es llegar a esas verdades. Manipular las escrituras, hermanos, nos conlleva a perdición y tengamos cuidado. Tengamos cuidado con ello. Segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 3. Versículos 15 y 16. Y tened entendido que la gracia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Muy diferente, hermanos, es que yo como predicador me equivoque porque soy humano. ¿Quién predicador no se ha equivocado? Es muy diferente que nos equivoquemos. La equivocación trae corrección y luego trae sabiduría. Pero muy aparte es que nosotros conscientemente enseñemos una falsedad. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado en este sentido. En este momento, mis hermanos, vamos a ir tomando algunas conclusiones. Cuando no se observa la sana enseñanza, la sana doctrina, cuando yo quiero interpretar la escritura de una manera alegórica, o sea, espiritualizarlo todo, todos vamos a llegar a diferentes interpretaciones. Por eso se aconseja
el mejor método de interpretación es el histórico literal. El histórico literal, comprender que lo que dice la Biblia, eso es. No hay que dogmatizar, no hay que alegorizar, no hay que espiritualizar, porque el hermano la va a entender de una manera, el hermano de otra manera, y yo la voy a interpretar de otra manera. Y vamos a llegar a interpretaciones privadas, no a lo que el Señor está enseñando. Porque se han levantado personas que no observan esta sana enseñanza. Y por esa razón, hermanos, hoy vemos una amplitud, una gama general de falsa enseñanza en todos lados. Sanidades, milagros, apóstoles, profetas, liberaciones, don de lenguas, diezmos, la potestad que se le adjudican a los hombres para perdonar pecados, religiones diversas por todos lados y nuevas cada momento, el famoso evangelio de prosperidad, hermanos, todo por no acatar la sana enseñanza de Dios para nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. Y para finalizar, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.